Hola chicos, ¿cómo están hoy? Después de decir que iba a responder al vídeo de Somalia en mi anterior vídeo, y lo prometido es deuda, aquí está. Y si vi el vídeo de Somalia y se puede resumir en unas pocas palabras que sería mierda total, cagada de perro seca es el vídeo que me hizo esta busca atención de otros, pero yo te daré la atención que no te dan tus padres, pues aquí va a estar la respuesta a tu vídeo de cagada, que no voy a poner clips de tu vídeo porque le va a agarrar la come mierda de tumbar mi vídeo por derechos de autor, y que en su vídeo se empieza a proyectar bien canijos sobre mí y la muy cara de Simba que hizo, y luego dices que yo consumo contenido del Oikous, también que me voy a convertir en uno y que soy amigo del Doomentío, siendo al que señalas no es el Doomentío real, sino un amigo que es fan del contenido del Oikous y del Doomverse, y que esta es su foto de perfil de mi amigo, y esta es la del Doomentío real, historias de estos pseudo personajes de internet, arcos y frases como la del padre Wario Mandel está bonito, 23 casi 24 años de porno sol, me encanta ser blanco del Ario de las Américas, y demás frases. Y no, mi estimada busca atención, no voy a convertir en uno porque ni soy conocido en el internet, solo soy un usuario más del montón que tú decidiste darme más atención a mí en línea que tu propia vida o la falta de atención que no te dan tus padres porque necesitas llamar la atención molestando a otros canales y usuarios. Pero dejando de humillarte, vengo aquí a desmentir las cosas que dices en tu vídeo punto por punto, como la que la guerra en Ucrania contra Rusia fue empezada por la OTAN nombrando los países miembros de la OTAN como si fueran una lista de compras, siendo un argumento muy prorruso de una persona que vio la noticia por otros medios de comunicación o sacado de la propaganda rusa, porque la guerra no empezó en 2022, sino mucho antes, y nos debemos remontar mucho más atrás, específicamente en 1991, y en ese momento Ucrania se quedó con 1700 ojivas nucleares, y que Rusia no quisiera invadir Ucrania por las armas nucleares, sino que esta después de que Ucrania firmara un acuerdo con Estados Unidos, Reino Unido y Rusia en 1994 llamado el Memorándum de Budapest, a cambio de renunciar a esas bombas nucleares que los propios científicos ucranianos ayudaron a crear, y esos tres países mencionados se comprometieran a respetar las fronteras de Ucrania, a que nadie la presionara militar o económicamente a su soberanía. Y en el año 2000 llega Vladimir Putin al poder, que KGB, que son los servicios de espionaje soviéticos, y él quería volver a traer el viejo imperio ruso. En 2004 hubo dos elecciones a los candidatos, uno pro-europeo llamado Viktor Yushchenko y el otro prorruso de nombre Viktor Yanukovych, y tanta era la desesperación rusa en envenenar al candidato pro-europeo antes de la elección, y Yushchenko sobrevivió porque las toxinas se acumularon en su cara antes de que llegaran a sus órganos vitales, y el veneno fue hecho en unos pocos laboratorios especializados, y uno de ellos en Rusia. Luego gana el candidato prorruso porque hizo fraude y fue observado por organismos nacionales e internacionales que documentaron el relleno de urnas, la intimidación de votantes y la manipulación de los conteos electrónicos para favorecer a Yanukovych. Pese a todas las evidencias, el electorado lo dio como ganador al candidato prorruso, y como respuesta ocurrió la revolución naranja. Cientos de miles de ciudadanos portaron el color naranja distintivo al color que usaba Yushchenko en su campaña, y ocuparon la plaza de la Independencia llamada Maidan durante semanas, denunciando el robo de la elección, y ante la presión social en segunda vuelta, y se organizó una nueva elección vigilada por organismos internacionales mucho más estricta, y por lo tanto ganó el candidato pro-europeo Viktor Yushchenko, ganó con el 52% de los votos, y esto fue un éxito en la victoria democrática y libre de Ucrania, y los ucranianos le ganaron a Rusia, y por los 5 años de Yushchenko no tuvo la prosperidad que deseaban los ucranianos, y para entrar a la Unión Europea pide reformas anticorrupción y mucha transparencia que Ucrania desarrolló muy lentamente. Su pasado soviético le hizo difícil deshacerse de viejas burocracias y viejos hábitos. Y mientras tanto Rusia se encargó en presionarlos y hacerlos ver como un fracaso en su última elección, y en ese entonces Ucrania tenía una economía muy conectada a Rusia después de años de ser miembros de la Unión Soviética, y Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania en 2006 a 2009 con el argumento que Ucrania debía deudas a Rusia por incumplimientos de Ucrania, y el gobierno de Putin bloqueó la entrada de productos ucranianos y usó su influencia mediática para hacerles creer que los problemas económicos del país eran consecuencia al acercamiento a la Unión Europea. Y llega el año 2010 donde vuelven a haber elecciones en Ucrania, y otra vez el candidato prorruso Viktor Yanukovych se presenta como candidato, y esta vez se desconecta sus conexiones con Moscú, y de esa manera Yanukovych es electo y promete modernizar la economía por medio a la integración de la Unión Europea. Y 3 años el gobierno de Yanukovych firma un acuerdo con la Unión Europa que iba a llegar en 2013,
pero una semana antes dijo Yanukovych que el pacto se suspendería y en su lugar y los ucranianos hartos con él por la traición que les dio a los ucranianos y empezaron protestas masivas y de hecho las protestas se hicieron porque los ucranianos sabían cómo eran los países más cercanos a Rusia y los países más occidentalizados y esta es una gráfica que compara el ingreso promedio de las personas en las ex repúblicas soviéticas y esta es una gráfica de los países que salieron de la órbita rusa como Polonia, Lituania, Estonia y Letonia que los ucranianos que nunca salieron de la influencia y en 1991 las personas de los países bálticos y Polonia creían un ingreso promedio anual de $10.000 o en otros casos $500.000 ya en el año 2018 se habían duplicado su ingreso y habían logrado entrar a la OTAN y a la Unión Europea y Ucrania no pasó el mismo camino que las otras ex colonias rusas y años antes Rusia se quedó estancado al igual que sus antiguas ex colonias y los ucranianos lucharon con valentía en las calles para impedir que se les cerrara las puertas a la Unión Europea y el gobierno manifestantes y en un solo día el 20 de febrero de 2014 murieron 10.000 personas y el ejército y la policía decidieron abandonarlo y dejar sus puestos en Kiev y Yanukovych se va a Rusia y allí aplica la huida Chad. Ante la huida Chad el Congreso ucraniano puso un nuevo presidente que el pueblo ucraniano quería y Rusia cambia de estrategia y en ese mismo año 2014 Rusia invade Ucrania por primera vez y específicamente a la península de Crimea, lo cual hubo poca resistencia de los ucranianos que no pudieron enfrentar a los rusos y hubo un referéndum que a la fecha no es reconocido por la comunidad internacional y Vladimir Putin no se quedó allí y luego un mes después separatistas prorrusos declararon la independencia de Donetsk y Lugansk las dos regiones con más ruso parlantes hay dentro de Ucrania y el gobierno ucraniano respondió usando al ejército pero esto no era una guerra formal pero todos en Ucrania sabían que eran espías rusos con armas del ejército ruso y la prueba real es el derribo del vuelo de Malasia Airlines en julio de 2014. Una investigación internacional liderada por Dinamarca de los diferentes países de las víctimas en ese vuelo encontró que eran armas del ejército ruso las que se usaron para derribar el avión y en ese mismo año 2014 Ucrania se da cuenta que Rusia no parará hasta verla totalmente subyugada ante la voluntad del Kremlin, deciden iniciar un proceso profundo de actualización de su doctrina militar. Oficiales británicos y estadounidenses entrenaron a decenas de miles de soldados ucranianos en combate urbano, en medicina táctica, defensa cibernética, en guerra híbrida y uso en inteligencia moderna. Ucrania eliminó su estructura de mando soviético que le impedía a su respuesta a la invasión a Crimea para reemplazarla para darles más autonomía a los oficiales de menor rango y por eso Ucrania estaba mejor preparada en 2022 tras la invasión a gran escala en 2022 respectivamente y no fue por las armas de la OTAN sino el buen entrenamiento que les dio 8 años atrás y Vladimir Putin pensaba que iba a llegar a Kiev en unos cuantos días por lo de 2014 e iba a ser fácil para Rusia tomar todo el país y no era así. Porque Ucrania ya había aprendido la lección de que los ucranianos demostraron en 2022 la misma resistencia y ferocidad que en la Revolución Naranja en el 2004 y 2014 y ahora Ucrania es pionera en el uso de drones baratos para recompensar la falta de hombres en el campo de batalla y eso lo están exportando en otros países como los países del Golfo Pérsico que han sido atacados por Irán en la guerra de Irán de 2026 y el pretexto de Putin de invadir Ucrania de que había rusos pretexto que usó Stalin para invadir Polonia junto con la Alemania nazi y esta invasión a gran escala se debe a que Rusia no desea países prósperos y occidentales en sus fronteras. Durante siglos Rusia tuvo varias invasiones como la destrucción de Moscú en el siglo XIII de los mongoles hasta la invasión nazi en 1941 que casi toman la capital rusa, y su doctrina es que Rusia evita rezar espacios geográficos y en Europa es en los montes Cárpatos y desea que sean débiles, manipulables y que sean ocupables para Rusia.